Hola a todos, el día de hoy nuevamente nos encontramos y vamos a hablar sobre un tema muy importante de la química, dos especialmente. Estos son oxácidos, formación de colores. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Son compuestos ternarios los cuales están formados por un óxido no metal, los cuales que se llaman anhídridos, más H2O que es agua. Como lo pueden notar acá, su fórmula final es HNO, los cuales es hidrógeno, un elemento no metal y un oxígeno. Recuerden que los elementos no metálicos son aquellos que están después de la escalera de la tabla periódica. Características de una oxidación. Estos presentan un sabor muy ácido. Estos necesitan una base para poder formar sal y agua. Su pH está en un rango de 0 a 6. Estos tienen una composición porque tienen una base que es muy oxidada. Y ellos cambian del color del papel del tornasol a rojo y el papel anaranjado a un color del papel metilo. Nomenclatura de los oxácidos. Para trabajar los oxácidos primero tenemos que identificar con qué valencia está trabajando el elemento no metálico y también con cuántas moléculas de agua está reaccionando. Puede que sea con una, con dos, con tres, así sucesivamente podemos ir incrementando hasta averiguar con cuántas moléculas está trabajando en sí. Para realizar esto, debemos nosotros el compuesto o la molécula de agua no la trabajaremos como compuesto, es decir, de una forma en donde H y O han unido sus valencias, sino tenemos que separarlas. H inicialmente trabaja con valencia 1 y O trabaja con valencia -2. Entonces los pasamos de potencias o de exponentes a subíndices y así nos queda HO2. Como bien sabrás, no es la fórmula del agua, puesto que es H2O. Sí es lo mismo, pero no está unido, sino que está separado cada uno de los elementos. Aún no están como compuesto. Así es como trabajaremos la molécula de agua. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es una serie de pasos o reglas que a continuación se explicarán para encontrar la fórmula final del elemento no metálico con la reacción de agua, que es el oxácido. Para escribir su nombre, vamos a trabajar con la tercera ley del sistema tradicional, que dice que para valencias 1 y 2 trabajaremos con prefijo hipo y sufijo oso. Para 3 y 4 trabajaremos solo sufijo oso. 5 y 6 sufijo hipo. 7 y 8 prefijo per, sufijo ico. Luego de esto, nosotros vamos también a poner antes del nombre del elemento no metálico, utilizando las reglas de la tercera regla del sistema tradicional, lo que haremos es poner la palabra ácido. Siempre nos va a quedar ácido y el nombre del elemento no metálico. Primera regla: cuando el elemento no metálico tiene valencia 1, trabajamos solo con los exponentes o valencias originales de hidrógeno y oxígeno. Ejemplo: I más H2O, que es yodo más un mol de agua. Yodo trabaja con valencia 1. Hidrógeno tiene valencia 1 y oxígeno tiene valencia -2. Sumamos las valencias que están en forma de exponente de hidrógeno y de yodo. 1 más 1 igual a 2. Luego restamos a esa cantidad la valencia de oxígeno. 2 menos 2 igual a 0. Como yodo tiene 3 valencias, aplicamos la tercera ley de la nomenclatura tradicional. Para 1 y 2 es prefijo hipo y sufijo oso. Tenemos entonces ácido hipoyodoso y su fórmula queda HiO2. Una regla: podemos trabajar multiplicando el índice de oxígeno con su potencia. Y luego sumamos el índice de hidrógeno y de la valencia del elemento no metálico y efectuamos la resta. HClO, cloro más 2 moléculas de agua. Cl tiene valencia 7, hidrógeno 1 y oxígeno -2. En los subíndices H tiene 2 y O 4, pues son 2 moléculas de agua ya separadas. Multiplicamos el lado derecho
menos 2 por 4 igual a menos 8. Y luego sumamos las potencias de H y Cl, que es cloro, 1 más 7. Luego restamos 8 menos 8, que es igual a 0. Aplicamos la tercera ley del sistema tradicional porque cloro tiene más de 2 modelencias prefijo per y sufijo ico. Tenemos ácido perclórico y su fórmula final es HClO4. Tercera regla para trabajar los oxácidos. Esta nos indica que nosotros podemos multiplicar el exponente de oxígeno con el subíndice del mismo y que en el lado donde se encuentra hidrógeno podemos sumar el subíndice con el exponente de este. El resultado de esa suma lo sumamos con la valencia del elemento no metálico y efectuamos finalmente la resta. Ejemplo, vamos a trabajar azufre con valencia 4. Tenemos entonces H con exponente 1, azufre con la valencia 4 y O con el exponente menos 2, que es su valencia de origen. Ahora, vamos a intentar trabajar con dos moléculas de agua para ver si se puede estabilizar con ellas el compuesto. Empezamos, tendría H entonces subíndice 2 y oxígeno subíndice 4, puesto que recordemos que la molécula de agua se trabaja no como compuesto, sino como antes de ser un compuesto, es decir, con valencias separadas. Ahora bien, empezamos a operar como normalmente se hace. Menos 2 por 4, menos 8. Tenemos entonces que podemos sumar el exponente de H con el exponente de azufre, que es S. Al sumarlos nos da 5. Y al tratar de efectuar la resta, como podemos observar, no es posible, puesto que no nos queda como residuo 0, sino que nos queda un restante. Ahora bien, intentemos multiplicar, como ya se mencionó anteriormente, el exponente de hidrógeno con su subíndice. Nos da 2. Al sumárselo a azufre, que trabaja con valencia 4, tenemos 6. Y de igual manera, al tratar de restar el menos 8 con ello, no es posible porque nos vuelve a dar un restante, que es diferente a 0, claro está. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Buscamos incrementar una molécula de agua. Probemos con 3. Al multiplicar la molécula de agua ya separada, que es HO2, por 3, nos queda H3O6. Muy bien. Ahora, si simplificamos de la siguiente manera, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2, nos va a quedar una molécula de agua normal. Y eso no tendría mucha ventaja para nosotros porque significa que volveríamos a trabajar con una molécula de agua y sabemos que no funciona. Si no funciona con 2, no puede funcionar con 1. Entonces hacemos una simplificación que nos va a favorecer para poder trabajar el compuesto. Se hace de la siguiente manera. A H, su subíndice 3, siempre sacamos tercera. Y a oxígeno, el subíndice, que es 6, en vez de sacarle tercera, vamos a sacarle mitad. La mitad de 6, 3. Nos tenemos entonces HO3. Entonces, colocamos esto en nuestra nueva fórmula para ver cómo funciona. Y tenemos entonces H con exponente 1, subíndice 1, azufre con un exponente 4, que es su valencia con la que estamos trabajando, y oxígeno tenemos que tiene un exponente menos 2 y un subíndice 3, que es prácticamente la molécula de agua que estamos utilizando. Recuerda, obtuvimos HO3 y aquí ya lo incorporamos en la nueva fórmula de oxácido. Ahora procedemos a realizar lo siguiente. Multiplicamos normal al lado derecho, menos 2 por 3, menos 6, y tenemos que hidrógeno, en vez de multiplicar o sumar solo el exponente con el exponente de azufre, vamos a sumar el exponente de hidrógeno con su subíndice. 1 más 1 es 2. Y 2 lo sumamos con la valencia de origen de azufre, que es 4. Ahora procedemos a obtener el resultado de esa suma. 2 más 4 es 6. Y nos queda la resta, que es 6 menos 6, y obtenemos 0. Si te das cuenta, la regla que mencionábamos es que
podemos trabajar en hidrógeno sumando el exponente con su subíndice, y en este caso se tuvo que efectuar así para poder estabilizar el compuesto. Si te das cuenta, finalmente obtuvimos el residuo cero, es decir, ningún residuo. Ahora procedemos a nombrarlo. Ahora, para nombrar nuestro compuesto, colocamos la palabra ácido y aplicamos la tercera ley del sistema tradicional. Como azufre tiene más de 2 valencias y está trabajando con valencia 4, le pondremos al nombre del elemento no metálico, que es azufre, el sufijo oso. Así pues, nos queda ácido sulfuroso. Y la fórmula final de nuestro nuevo oxácido queda H, como trabajamos con un subíndice final de 2, queda H2. S no le dejamos indicado su subíndice porque se sobreentiende que lo encontramos. Y O trabajó con un subíndice 3. Así tenemos H2SO3. Y así es como terminamos lo que es la nomenclatura de los oxácidos. Es una mezcla en donde las partículas no están del todo unidas, pero tampoco están del todo separadas. ¿Recuerdan las soluciones? Las soluciones eran las mezclas en donde las partículas se combinan químicamente y sí se logran fusionar. Las suspensiones son aquellas que no se logran unir completamente, sino se rechazan. Los coloides se encuentran en una fase intermedia. Son mezclas que las partículas no están del todo unidas, pero tampoco del todo separadas. Partes de un coloide. Está la fase dispersa y la fase dispersora. La primera, que es la dispersa, está en menor cantidad. Son las partículas coloidales, a dispersar. Y está la segunda fase, que sería dispersora. Es en medio de la dispersión de las partículas coloidales y están en mayor cantidad. Por ejemplo, como la gelatina, la fase dispersa es el polvito y la fase dispersora es el líquido. Características de los coloides. El tamaño de una partícula puede ser de 1 a 1000 milímetros de diámetro. A nivel macroscópico, la apariencia es homogénea y a nivel microscópico su apariencia es heterogénea. Su nivel de transparencia es alto. Pueden ser coloridos o ya sea que no sean coloridos. Tipos de coloide. Está el sol sólido, que está la fase dispersa, que sería sólido, y la otra fase dispersante es sólido también. El otro tipo de coloide está el sologel, que la fase dispersa es sólido y la otra fase dispersante que es líquido. Unos ejemplos que les puedo dar, que en sol sólido puede ser las gemas y el sol en gel puede ser la yema del huevo. El tipo de coloide es el aerosol sólido. En este, la fase dispersa es un sólido y la fase dispersante es un gas. Un ejemplo de ello es el humo de las chimeneas. La emulsión sólida. La fase dispersa es sólida y la fase dispersante es líquida. Ejemplo de ellos es la mantequilla y el queso. Estabilidad de los coloides. La estabilidad de los coloides se refiere a que las mezclas deben estar balanceadas y así tener unos enlaces estables. Ahora, dependiendo de la afinidad o no afinidad con el medio de dispersión, los coloides se clasifican en liofílicos. Estos son los que tienen una gran afinidad con su medio de dispersión. Ahora, los liofóbicos son aquellos que tienen repulsión con su medio de dispersión, es decir, no tienen una gran afinidad para lograrse combinar químicamente. No como una solución, pero sí lo suficiente para poder clasificarse como un coloide. Ejemplo de los liofílicos son el polvo de la gelatina con el agua. Estos sí se logran fusionar de una manera correcta. Ahora, un ejemplo de los liofóbicos es el aceite con el agua. Estas dos sustancias se repugnan. Ahora bien, de acuerdo con la tolerancia o la intolerancia al agua, los coloides se clasifican en hidrófobos. Estos son aquellos que no tienen tolerancia al agua, la rechazan. Y están también los hidrófilos. Los hidrófilos son todos aquellos coloides que sí se logran tolerar con el agua. Tienen una gran afinidad con este líquido para tenerlo como medio de dispersión. En un coloide liofílico, la estabilidad es mucho mayor.
¿A qué se debe esto? A que por naturaleza su estabilidad es mayor, dado a que tiene mayor afinidad con su medio de dispersión. Eso le ayuda mucho porque no requiere de otros factores como otras partículas u otros enlaces para poder hallar la estabilidad correcta. En el caso de los coloides iofóbicos, estos no se unen a la totalidad y no tienen tanta afinidad con su medio de dispersión, sin embargo logran unirse para hacer un coloide. Esto lo logran mediante dos formas: la presencia de agentes emulsificantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los coloides presentan una parte polar y otra no polar, un extremo de cada uno. El extremo no polar es recurrido por otras partículas y el polar queda descubierto para que esté con el medio líquido, en especial con el agua. Esto permite que logre entrar en contacto y logre ser más afino a este medio de dispersión. Ahora bien, está también la absorción de iones. En este tipo o en esta fase del coloide liofóbico, ellos pueden lograr la afinidad mediante la unión de partículas iónicas. Es decir, los enlaces iónicos, si bien recuerdas, son no tan fuertes pero tampoco tan débiles. Logran hallar la estabilidad para que se unan las partículas. Y es así como logran tener una afinidad con su medio de dispersión, a pesar de que por su naturaleza no la tienen. Movimiento browniano. Esta es otra propiedad de los coloides y es una de las principales. Consiste en que las partículas coloidales chocan entre sí para mantener un movimiento constante que les permita encontrarse en suspensión o, por así decirlo, que estén flotantes en su medio de dispersión. Este movimiento browniano permite que las partículas estén constantemente en un movimiento de zigzag. Eso sucede cuando las partículas empiezan a chocar continuamente. Hacen que el movimiento sea de zigzag y eso les permite que esté lo suficientemente estable el coloide para que estas partículas no se asienten en la base del recipiente en el que se encuentren. De absorción. La capacidad que tienen las partículas coloidales de poder adherirse a una superficie de la base para que éstas las puedan absorber. Las partículas coloidales pueden estar en los tres estados, ya sea estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. En la fase dispersa y dispersante es líquida. Ejemplos: la crema. Aerosol líquido, en la fase dispersante es líquida y en la fase indispersante es gas. Ejemplos: las nubes. Espuma sólida, en la fase dispersa es gaseoso y en la fase dispersante es sólido. Ejemplos: los malvaviscos. Espuma, en la fase dispersa es gaseoso y en la fase dispersante es líquido. Ejemplos: el jabón de manos, ya la espuma. Floculación es el proceso químico en donde la fase dispersa se une con otras sustancias llamadas floculantes para formar un coloide y hacer sus partículas más compactas. Los floculantes permiten que las partículas coloidales se agrupen más, quedando unidas superficialmente. Gracias por haber visto este video. Dale like y suscríbete. Espero hayas aprendido mucho de la psicología